Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Juan Damasceno dice que Dios aflige a los pueblos de distintas maneras para traerlos al bien. Los aflige o bien a través de la naturaleza, los temblores, las inundaciones, para que se acuerden de su Dios, o bien los aflige a través de las enfermedades, o bien a través de la guerra, de las calamidades. Y es así que encontramos en este pasaje del libro de las Crónicas que hoy, sábado, de este tiempo ordinario, de esta semana 11 del tiempo ordinario, se lee. Es el asesinato del profeta Zacarías, que Jesús recordará cuando habla de que a Zacarías lo mataron allí entre el altar y el templo, conspirando contra él allí en el atrio. Lo apedrearon. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, Zacarías. Y Jesús les reprochará esto a sus paisanos, ¿no? ¿A qué profeta no mataron ustedes? Y cuando el pueblo se alejó de Dios, vino esta invasión justamente del ejército sirio. Pero antes de eso se nos explica qué pasó. Se nos explica que el pueblo se alejó del culto a Dios y empezaron a adorar o dar culto a los bosques sagrados y a los ídolos. La adoración de los árboles sagrados es algo que va a estar presente en muchos pueblos. San Beda el Venerable, en su historia de la conversión de los anglos, recuerda el momento en el cual, para demostrarles a los anglos, a los habitantes nativos de la isla de Inglaterra, que esos árboles no eran sagrados, con mucho atrevimiento tomó unas hachas y cortó esos árboles para demostrarles a los ingleses que no pasaba nada, que esos no eran dioses. Pues aquí el pueblo de Israel, que uno imaginaría que eran todos buenos judíos, en realidad no es así. Después de la muerte del sacerdote Joiada, los jefes de Judá se presentaron ante el rey, lo sobornaron y abandonaron el templo y empezaron a propagar cultos absurdos, cultos idolátricos. Este pecado provocó la ira de Dios. Cuando Dios quiere reconvertir al pueblo, reconducirlo a la salvación, porque está indignado, porque está triste, la ira de Dios sabemos que es esta como sensación de impotencia que sentimos nosotros cuando vemos que alguien no hace el bien que podría hacer y que se entrega a la frivolidad, a la vanidad. La ira de Dios se dice por analogía, así como cuando nosotros nos airamos y se nos demuda el rostro, cuando nos enojamos y se nos cambia el color de la cara y estamos molestos. Pues así es algo parecido a Dios, ¿no? Está triste, está enojado, está decepcionado. Y digo, cuando Dios quiere reconducir al pueblo hacia el bien, envía profetas. Como primer recurso, el Señor Dios envía predicadores, envía mensajeros que los amonesten. Una de las tareas de los profetas es amonestar al pueblo para que se arrepienta. El último gran profeta con el que se cierra realmente el ciclo de los profetas es Juan el Bautista. Antes de él Zacarías, pero después, pasados muchos siglos, el último es Juan el Bautista, cuya predicación comienza con la invitación al arrepentimiento. Conviértanse y crean en el Evangelio, dirá Juan el Bautista.
Pues el Señor Dios en la época del profeta Zacarías envió muchos profetas para que los amonestaran, a fin de que se arrepintiesen, pero no lo hicieron. Y entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías para que se presentara al pueblo y le recriminara y le advirtiera: quebrantan los preceptos de Dios, van a ir al fracaso. Y viene entonces la sentencia: han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Cuando Dios inflige el último de los castigos, lo que hace es abandonar al hombre a su necedad, a su estulticia, dicen los latinos. Traducido a la mexicana es a su tontería, a su estupidez, a su idiotez. Lo abandona, como cuando dejas que un adolescente o un niño pequeño, cuando hace berrinche y ya no razona, lo tienes que mandar al rincón y que ya lo dejas a su suerte. Dios deja que los hombres traten de arreglar las cosas por sí mismos, y así nos va. Y esa como mal gobierno del pueblo, esas decisiones mal tomadas, conducen a esta calamidad. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás, penetró en Judá y en Jerusalén y mataron a todos los jefes del pueblo, enviando el botín al rey de Damasco. Los pueblos, cuando están dispersos y entregados a la frivolidad, cada quien a lo suyo, olvidando al verdadero Dios, entregándose a estos cultos idolátricos, cada quien con su superchería, se debilitan. Recuerdo en la historia real sagrada de Juan, del beato Juan de Palafox, retoma un texto de un autor latino, que no recuerdo quién es, pero dice que cuando los pueblos abandonan la piedad, se hacen blandengues. Cuando abandonan la verdadera piedad, cuando abandonan al verdadero Dios, se hacen blandengues y los otros pueblos aprovechan. Un pueblo blandengue es presa fácil de otros pueblos que tienen más disciplina, que tienen más entrega, fortaleza, que tienen más de lo que hace falta para gobernarse bien. Al final, los sirios son como el instrumento de Dios para el castigo del pueblo. Y aunque el ejército sirio no era muy numeroso, el Señor le dio la victoria, porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Y así fue como se hizo justicia. Al retirarse los sirios, dejaron gravemente herido a Joás, que es este mal rey. Y entonces los cortesanos conspiraron contra él y lo asesinaron en la cama. Y no le dieron sepultura. Esta es la suerte de los tiranos y de los malos gobernantes. Al final, cuando las cosas se ponen difíciles, los traicionan los suyos y los abandonan. Y al final mueren de la mano o por la mano de sus propios colaboradores. Son finales trágicos, humanamente hablando, y demuestran que si uno no pone su verdadera esperanza, su fidelidad, su confianza en el verdadero Dios, en la verdadera piedad, termina abandonándose o confiando en los hombres. ¿Pero en qué hombres? En hombres que se dejan sobornar, en hombres que se dejan vender al mejor postor, que eso fue lo que hicieron estos cortesanos, y es lo mismo que había hecho el rey Joás, se dejó sobornar. En pocas palabras, un gobierno corrupto. Y un signo de los gobiernos corruptos es la idolatría. Irse detrás de estas falsas promesas y dar culto a cosas materiales, a las criaturas, en este caso a los bosques sagrados. Este pecado provocó la ira de Dios y entonces les envió profetas como primer remedio, y como no hicieron caso, los abandonó el Señor a su suerte. Son lecciones de la historia sagrada, de la historia de los reyes, que
nos aleccionan a nosotros, también nos sirven para leer los signos de los tiempos, para leer la historia, para darnos cuenta de cómo Dios, aunque parece que no oye, que no se da cuenta, está trabajando y nos amonesta y nos invita a que ayudemos a todos los demás a convertirse, que nos acerquemos todos al verdadero Dios, que la gente no caiga en la superchería, en la idolatría, sino que reconozcan al verdadero Dios, que se conviertan y vivan, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.